Aleluya, dale bien fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres santo, tú eres digno, Señor, de toda gloria. Aleluya y aleluya. Vamos a orar por esta palabra. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Dios mío, por tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a cada vida, Señor, a cada persona, a cada corazón, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor, aunque escuche palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tus milagros. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que llega a tiempo, Señor, a nuestros corazones. En el momento, Señor, que nuestra vida lo necesita, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es Él. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra del Señor. Hay momentos en los cuales uno se pregunta, ¿cómo hacer para sostener una vida en Dios? A lo largo de estos años he visto personas llegar con diferentes situaciones a los caminos de Dios. Algunos estaban de permanecer, de fortalecerse, quedaban al costado del camino, se debilitaban en su fe. Muchos se volvían atrás. Algunos no pudieron creer las promesas y las bendiciones que Dios tenía preparadas y se cansaron y se fueron antes de ver las bendiciones de Dios. Se cansaron quizás de esperar. Les pareció que el tiempo fue mucho para lo que anhelaban, para lo que querían ver, quizás para lo que le pedían a Dios. Con diferentes situaciones las personas van tomando decisiones. A lo largo del camino hay personas que quizás dicen, yo hace 20 años que conozco los caminos de Dios. Bueno, pero durante esos 20 años, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Permaneciste en la fe? 2 años en la iglesia, 3, 4 años apartados, luego de una congregación a otra, de un lugar a otro, pensando que ahora sí encontré mi tierra, luego me daba cuenta que no, luego en otro lugar, y en cada oportunidad, ahora sí, este es el lugar correcto, pero no pudiendo hacer pie en ninguna parte, no pudiendo afirmar el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona pueda sostenerse en la fe, en el tiempo, permanecer en Dios, sin bajar los brazos, sin rendirse, sin por momentos abandonar o perder toda fe o toda esperanza de que un día bueno o que la promesa de Dios se cumplirá en nuestra vida? En estos días hablaba con personas de muchos años, personas que se sostuvieron en el camino de Dios, enfrentando luchas, adversidades, pero permaneciendo en la fe. ¿Y qué fue lo especial? ¿Qué fue aquello tan diferente que pudo ocurrirle a una vida? Bueno, aquí nos encontramos en la palabra de Dios ante una situación en la cual el hombre reconoce que para poder sostener su corazón, su vida, necesita ser transformado, necesita cambiar su forma, cambiar de estado. Hay personas que uno dice, ¿qué pasó con aquel? ¿Qué pasó con aquella persona que un tiempo habló de Dios, un tiempo creyó, predicó la palabra, estuvo lleno de fe, de esperanza, pero luego se volvió atrás y luego continuó con su vida como lo era antes? Volvió al mismo lugar con sus amigos. Fue como que la iglesia fue un paso nada más. Quizás ya no volvió a drogarse o a la vida que tenía anteriormente, pero se alejó de Dios y continuó con su vida. Como que la etapa de Dios fue solamente un momento. En ese tiempo creyó, en ese tiempo estuvo aferrado a la fe. Hubieron otros que predicaron la palabra, que tuvieron la esperanza, la visión, el mensaje de Dios y sirvieron a Dios. Pero luego de un tiempo se debilitaron, bajaron sus brazos, les ganó el ego, les ganó el orgullo, la vanagloria y terminaron alejándose, terminaron lejos por la rebeldía de su corazón. Obreros, líderes, pastores, en la misma condición, rebeldes, lejos de Dios,
Pero, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué ocurrió con esas personas que un tiempo estuvieron bien? O aparentemente lo estuvieron. ¿Verdaderamente eran de la fe? ¿Verdaderamente habían creído a la palabra de Dios? Bueno, la Escritura dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido en nosotros. Mas esto ocurre así, para que pueda verse que no lo eran. Hay personas que te dicen, no, pero era un tremendo siervo de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Qué le sucedió a esa persona? ¿Qué le sucedió a ese obrero, a ese líder, a ese pastor, a ese colaborador? A ese que un día tuvo la fe y estaba predicando la palabra de Dios con esperanza. A ese que cuando tú le decías, pero bueno, lo que pasa es que tengo trabajo. No, pero trabajo hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Me acuerdo que había un varón que cada vez que las personas le decían, no, pero yo tengo el trabajo, la familia, por ahí cosas que hacer. Y él le decía, no, pero hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, hay que llevar la palabra de Dios, la gente se pierde, las personas están sufriendo, las personas están mal. No pasó mucho tiempo que ese varón se apartó por algunos años. ¿Qué pasó con el a tiempo y fuera de tiempo? ¿Qué pasó con las vidas que se estaban perdiendo, con los que se tiraban debajo del tren? ¿Qué pasó con los que estaban llorando en las calles? ¿Qué pasó durante ese tiempo donde él no predicó la palabra? Donde se olvidó. ¿Qué pasó en su corazón? La firmeza que él decía tener con sus labios estaba en su vida. Verdaderamente él estaba como manifestaba estar fuerte, lleno del fuego, lleno de la fe. ¿O fue un momento nada más, como un fuego que se enciende y comienza a levantarse? Pero luego si tú no lo alimentas, el fuego va disminuyendo, solamente quedan brasas. Brasas prendidas nada más. Ya no es una hoguera, ya no es fuego. Es solamente un calorcito. Cuando tú no vas cada día alimentando ese fuego, cuando tú no vas cada día poniendo allí, es lógico que tenderá a apagarse, tenderá a disminuir. Dice la Escritura, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. El Señor se manifestó a mi vida ya hace ya mucho tiempo. Hay veces que uno dice, pero ¿cuándo Dios se acercó a mi corazón? Dios dice, hace ya mucho tiempo. He hablado a tu vida, a tu corazón. Te he dado oportunidades, te he hablado. He tocado tu corazón, tú no puedes negarlo a eso. Me he acercado a tu vida, he tenido misericordia. Cuando pensabas que no había esperanza, Dios te mostró su mano. Cuando pensabas que no había bendición, el Señor te abrió una puerta. Cuando pensabas que no merecías la gracia, el perdón de Dios, el Señor te mostró que te daba una oportunidad, que podías continuar, que podías seguir. Pero ¿qué hace que aún teniendo todas estas cosas, el hombre no pueda sostenerse en los caminos de Dios? O aquellos que un tiempo predicaron la palabra, luego estarán como cualquier persona que uno dice hoy, no, ¿qué pasó? ¿No comprendió? ¿Qué pasó con aquel que enseñaba? ¿Qué pasó con aquel que hablaba del amor de Dios? ¿Qué pasó con aquel joven que se lo veía con una fe tan fresca, que llevaba la palabra, que confiaba, que creía? A lo largo de estos años, como te dije, he visto muchos quedar a mitad de camino, con cualidades extraordinarias, con características que uno los veía que perfilaban bien, que tenían una forma de hablar que le llegaba a la gente, que tenían un servicio a Dios y una entrega que parecía total. Tenían todas las características como para poder salir adelante o llevar un llamado. ¿Tuvieron el llamado? ¿Estuvo el llamado verdaderamente en su corazón? Muchos de ellos tuvieron el llamado. Muchos de ellos fueron llamados a llevar la palabra, a ministrar, a predicar la palabra de Dios, a ser pastores. Muchos tuvieron el llamado, pero muchos no quisieron atender el llamado. No quisieron tomar lo que Dios les puso delante. Entonces Dios se vale de otras herramientas. Hay personas que dicen, no, pero el que está tocando la
la guitarra, el que está tocando el bajo o el que toca la batería no está tocando bien, está fuera de tiempo, desafina. Yo toco bien, pero el experto, el que estaba capacitado, el que tenía todas las cualidades y las características, no tomó el llamado, no quiso rendirse a la voluntad de Dios, no quiso disponer su tiempo para Dios, no lo quiso hacer, pero lo hizo aquel que quizás no estaba dotado de grandes características, pero dijo: Señor, con lo que tengo te voy a servir. No esperaré ser un experto en la materia. Voy a darte, Señor, lo que tengo. Y no es porque quiera darte, Señor, menos. Es lo que tengo para ofrecer. Y uno ve cómo el Señor comienza a bendecir y comienza a añadir sabiduría. Hermanos que comenzaron así, luego terminaron tocando excelente. Hay algunos que conocen y dicen: no toca bien, no canta bien, desafina un poco. Yo conozco de eso. Pero los expertos, los que estaban preparados, los que tenían todas las cualidades y las características, no pudieron transformar su vida, no pudieron transformar su corazón a lo que Dios quería hacer con ellos. Y aquí, en esta palabra, nos encontramos con algo que refleja la oración que muchas veces uno debe hacerle a Dios. ¿Por qué? Porque yo debo entender que no tengo la capacidad para lograrlo, que no tengo la capacidad para yo hacer este cambio en mi vida. Si Dios no obra en mí, si el Señor no me ayuda, si Dios no me da la fortaleza, las herramientas, si no me permite tener el momento de lucidez para darme cuenta de cómo está mi vida, de cómo está mi corazón, a cada paso, en cada momento de mi servicio, en cada momento, entonces será difícil que pueda ver. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 del libro de Jeremías. Jeremías es un libro cargado de revelaciones, cargado de palabras, cargado de herramientas para nuestra vida, profecías que hablan a nuestro corazón, palabra de Dios que trae entendimiento y nos pone en el lugar correcto, ejemplos de Dios extraordinarios. Dice la palabra de Dios, libro de Jeremías, capítulo 31. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: escuchando, he oído a Efraín, que se lamentaba. Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Esta es palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Dice la palabra de Dios: escuchando, he oído a Efraín, que se lamentaba. El Señor dice: he escuchado a Efraín, que se lamentaba. Estaba lamentándose por las consecuencias, por las circunstancias de su vida. Y el Señor dice: escuchando, lo oí. Oí a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Efraín decía: Señor, me azotaste. Fui azotado, y fui azotado como un novillo rebelde, un novillo indomable. Uno conoce los animales salvajes. El animal salvaje no te permite que te acerques, ni que lo toques, ni que puedas hacer nada acerca de él. No está acostumbrado, desconfía de todo.
Y Efraín dice: Señor, así me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Señor, yo no tengo la capacidad para convertirme. Señor, tú me azotaste, y me azotaste con golpes, y me azotaste duramente, así como un animal salvaje. Aquellos que conocen cómo se amansa un animal, hay diferentes técnicas. Hay algunos que llevan un caballo a las costas, en el mar. Entonces, una vez que están en el mar, lo hacen entrar en el agua para montarlo. Y de esa manera el caballo, al no tener la fuerza de reacción en el agua, entonces va luchando y va dándose cuenta que va perdiendo esa fuerza de lucha, de pelea. Hay algunos que de a poco van ganándose la confianza. De a poco van poniéndole peso sobre el cuerpo y lo van llevando. Pero cuando un animal es salvaje, indomable, cuando uno es rebelde, la rebeldía de su corazón que no le permite ser dócil, ser moldeado. Efraín reconocía la condición. Es cuando tú reconoces que el problema está en ti. Sin importar los golpes, sin importar los azotes, sin importar todo lo duro y lo difícil que puedes enfrentar en tu vida, aún así no será suficiente para poder sostenerte en el camino de Dios. Si fuesen por cosas difíciles, por circunstancias duras, bueno, muchos hubiesen podido sostener su vida. Porque hay personas que llegaron aquí con cáncer, hay personas que llegaron enfrentando circunstancias duras en su vida, terribles. Y Dios los sanó, hizo un milagro extraordinario, pero luego se alejaron de Dios, se apartaron de los caminos de la fe. La visión que los abrazó, la visión que transformó sus vidas, que los bendijo, luego terminó siendo algo que ellos rechazaron. La misma palabra que les habló en un tiempo, luego se volvió algo que no podían tolerar. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Señor, yo no tengo la fortaleza. Conviérteme. ¿Conviérteme a qué? Dice la palabra: no se conviertan ustedes a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. No te conviertas tú al mundo. Tú vas con los amigos, hablas con los amigos de la cancha, con los amigos del barrio, y los amigos insultan, hablan de mujeres, hablan de cualquier cosa. No te conviertas a ellos. No tomes con ellos, no vayas con ellos. No te conviertas a ellos. Que ellos se conviertan a ti. Es fácil que tú te conviertas a ellos. Son 50 contra 1. Pero que ellos se conviertan a ti. Efraín dijo: conviérteme. Señor, conviérteme tú y seré convertido. No puedo hacerlo yo. No puedo yo tomar esa fortaleza en mí, Señor. Hazlo tú en mi vida. Conviérteme y seré convertido. Conviérteme, Señor, a ti. Hay personas que tú le dices: ¿sabe por qué alguien se sostiene en la fe? Hay una diferencia entre aquel que ha sido convencido. Hay hijos que están en los caminos de Dios porque sus padres les han inculcado, les han hablado. Entonces dice: bueno, entiendo que no es algo malo. Entiendo que lo que quieren enseñarme no es algo que es nocivo para mí. Pero es como que yo no amo a Dios como para sostenerme. Yo no tengo el mismo amor. Quizás sea porque dice la Escritura que al que más se le perdona, más ama. Y aquel hijo que llega quizás dice: yo no tengo grandes errores. Dios no hizo grandes cosas por mí porque no he cometido tantas faltas. Entonces no puedo interpretar ese amor que Dios tiene para con mi vida. Quizás mi padre, quizás mi hermano, quizás mi madre, que han cometido graves errores, que han recibido los azotes duros de ser indomables, sí sienten la gracia y la misericordia de Dios y el amor de Dios porque cometieron grandes errores. Y la Escritura dice: al que más se le perdona, más ama. El Señor dijo: un hombre debía 10 denarios y otro hombre debía 500 denarios. Pero
Aquel que era el acreedor, el poseedor de aquella deuda, dijo: voy a perdonarles la deuda. ¿Cuál de los dos estará más agradecido? Lógico, el que debía más. Bueno, así, el que siente el perdón, el que siente grandes errores en su vida, siente cuán grande ha sido el amor de Dios con él. Pero el otro que es convencido, que dice: yo no creo que Dios haya hecho grandes cosas, no creo que Dios tenga grandes planes con mi vida, no veo esas características. Entonces quizás para él sea difícil poder sostenerse. Hay una diferencia entre ser convencido. Yo puedo convencerte por medio de las palabras, puedo exponerte una circunstancia, darte un ejemplo, encerrarte por medio de la palabra de Dios, no dejarte alternativas para que puedas reconocer que es así, verdaderamente es así. Y tú dices: es verdad, me hace bien, cambia mi vida. Es verdad, me aleja del pecado, me aleja de lo que me destruye, me aleja de lo malo. Entonces, hasta por lógica, me conviene aferrarme a Dios, porque mi vida va a cambiar, porque la tristeza se irá de mi corazón, porque el Señor cambiará mi semblante, porque el Señor me dará herramientas para mi vida, de donde lo vea. Es positivo y es bueno para mí. Pero eso representa quizás un convencimiento. El convertido va más allá. El convertido puede salir de aquí, le robaron el auto y él no va a cambiar. El convertido puede llegar y enfrentar las peores dificultades, pero su amor no está condicionado por lo que pueda pasar alrededor. Su amor hacia Dios, el convertido no lo mide conforme a lo que le pase. Está convertido. Ya no tiene vuelta atrás. No va a retroceder, pase lo que pase. La madurez de aquel que está convertido le hace entender que si hay un problema, él sea el problema. El convertido entiende perfectamente y sin dudas que si hay algo en la Escritura que no pueda comprender y que lo confronta, no es Dios que está equivocado, es él. Porque la palabra de Dios dice: antes bien sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. Dios no se equivoca. Su palabra no se equivoca, no falla. Si hay algo que hoy no se adecua a mí, soy yo el problema. El convertido entiende perfectamente que su amor hacia Dios no está condicionado por si hoy tiene un trabajo, no está condicionado por si hoy le va bien económicamente, si tiene buena ropa con qué vestirse. Su amor no está condicionado por eso. Él ya está convertido. Ahora, ¿cómo se convirtió? Efraín dice: conviérteme y seré convertido. No es algo que yo pueda hacer. Conviérteme, Señor, y seré convertido. Señor, transfórmame. Haz tú, Señor, esa obra en mí. Viene de alguien que le pide a Dios que eso pueda ocurrir en su vida. Pero para estar convertido tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir a tu yo. Tienes que morir a lo que... No, pero lo que pasa es que lo que yo pienso, a Dios no le importa lo que tú piensas. No, pero yo creo que las cosas deberían hacerse así. El convertido no está mirando ese tipo de detalles, ese tipo de cosas. El convertido no está en las pequeñas cosas que lo distraen de la voluntad de Dios. El convertido está en las pequeñas cosas que hacen crecer el reino. El convertido está en las pequeñas cosas que son de bendición, que tienen que ver con el espíritu, no con la carne, no con lo material, sino con lo que es de Dios. Aquellas personas que un tiempo estuvieron en los caminos de Dios, aquel que hoy dice: yo 25 años de evangelio, pero firme 5. Convertido, verdaderamente convertido. Porque la palabra de Dios dice que no se apartará del amor de Dios. El que está convertido, entonces no habrá pestilencia, no habrá dificultades, no habrá espada, no habrá hambre, no habrá desnudez. Nada nos apartará del amor de Cristo. Y eso no es solamente una frase que suena bien. Es una palabra de alguien que está convertido. Es una palabra de alguien que no tiene vuelta atrás, aunque le quiten la vida. Alguno dirá: bueno, pero es fácil
proclamarse un mártir cuando no está el fuego encendido para ser tirado en la hoguera? Bueno, quizás sí. Quizás es fácil proclamarse un mártir o estar dispuesto a morir por Cristo cuando no hay una multitud que te apedrea, cuando no hay gente que está alrededor de ti acusándote para prenderte fuego. En la antigüedad, hace años atrás, cientos de años, a los cristianos se los empalaba y se los prendía fuego y servían de iluminación para el palacio de aquel que iba en contra de la fe, de la voluntad de Dios. Los cristianos eran llevados allí al Coliseo Romano y junto a sus familias, como espectáculo, soltaban los leones mientras que se los comían las fieras. La gente miraba y aplaudía y se gozaba. Cristianos que no renunciaron a la fe, no renunciaron a Jesús, dieron su vida en aquel lugar. Cristianos dieron su vida por la palabra que tú estás escuchando hoy. Personas murieron para que este mensaje pueda llegar a ti. Se derramó sangre. Profetas derramaron sangre para que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida, para que el mensaje de Dios pueda llegar a tu corazón. Familias completas fueron torturadas para que hoy tú recibas el mensaje. Y luego digas, no, el hermano me miró mal, no voy a ir a la iglesia. En la antigüedad no podían decir que eran cristianos. Hay personas que ponen el pescadito allí en su auto. Quizás no saben lo que significa. Pero los cristianos tenían que hacer una señal porque eran perseguidos. Entonces era una manera de decir, yo soy cristiano. Era una señal para que pudiesen comprender. Tuvieron que dar su vida. Entregaron su corazón. ¿Cómo se hace eso? ¿Eso se hace solamente por un convencimiento? Alguno dirá, bueno, podría pensar que sí. ¿Acaso no hay personas que por un convencimiento se lanzan en un vuelo kamikaze y se explotan? ¿Acaso en la guerra los japoneses no hacían eso solamente por el emperador, por el orgullo de su nación? ¿Acaso no es lo que hacen los musulmanes cuando piensan que al morir van a encontrarse con su Dios? Que el morir va a ser, el traspaso va a ser lo mejor. Y se despide como diciendo, qué bueno que ha llegado el momento para tu vida. ¿Acaso por una convicción o por un pensamiento, por una idea, una persona no puede actuar de la misma manera? Hay personas que han obrado así. Los nazis no obraron de la misma manera, no siguieron así una idea. Pero hay algo totalmente diferente. Aquel que ha sido convertido al Señor. En un momento había un hombre en una aldea. Y esto le ha pasado a cientos de cristianos. Cristianos que tomaron a sus hijos y le pusieron un revólver en la cabeza en esta ocasión. En otros eran comidos por los perros. Eran tirados a pozos con serpientes. Algunos eran quemados. Otros eran estirados hasta morir. Alguno dirá, bueno, pastor, qué difícil, qué duro eso. Si yo a veces me pasa una cosa simple, se larga a llover, no vengo a la iglesia. Ver que a mi hijo lo comen los perros y decir que amo a Dios. Ver que son traspasados, abusados, torturados. Hay personas que dicen, no, perdí el trabajo, me pasó esto. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está ese Dios de amor? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara puede decir un creyente eso? Cuando hubo cristianos que dieron su vida, cristianos que estuvieron dispuestos a morir por la palabra de Dios, por el mensaje de fe, para mostrar que había algo que ellos no podían comprender. En una aldea, un general tomó una familia y comenzó a amenazar al padre que les quitaría la vida, y así comenzó a matar a sus hijos, a matar a su esposa. Toda la aldea se convirtió por su fe.
Él no se convirtió a ellos. Ellos querían que renuncie a su fe, que niegue a Cristo. Pero él comenzó a cantar, a adorar a Dios. Prefirió morir por el Señor. Porque aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará, dice la Escritura. Y decidió morir para que otros puedan alcanzar la salvación. Decidió entregar su vida como un mártir, pero para que otros pudieran ver que hay algo más. Nadie se deja morir así, solamente por un mero convencimiento. ¿Por qué las personas no pueden sostenerse en el camino de Dios? Porque no están firmes, porque no están convertidos. Porque no tienen convicciones firmes, porque si le dijeran hoy, niegas a Cristo o serás torturado, lo negarían. No hay una conversión, es solamente un estilo de vida. Un estilo de vida que le parece mejor, un estilo de vida que le promete un buen pasar, un buen futuro. Hay quienes vienen porque dicen estoy enfermo, o no tengo dinero, o no tengo trabajo. Dice la palabra de Dios: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Él dijo, después de que me aparté, después de que estuve lejos, me di cuenta. Hay muchos que tuvieron que pasar por esto, apartarse un tiempo, alejarse de los caminos de Dios, y luego pudieron darse cuenta. Hay quienes se apartaron de los caminos de Dios y sintieron así, me arrepentí. Sintieron la carga en su corazón, la vergüenza, la debilidad sin Dios. Sintieron que nada pudieron hacer. Su palabra dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. Cuando un hombre experimenta esto, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Qué hizo que él pudiese decir, Señor, conviérteme y seré convertido? Él pudo arrepentirse, pudo darse cuenta, pudo avergonzarse, humillarse delante de la presencia de Dios. Darse cuenta de lo que había sido verdaderamente. ¿Cómo puedes apartarte de Dios? ¿Cómo puedes alejarte de Él? El Señor dice, donde quiera que vaya, allí estoy. Si quisieras subir al lugar más alto, allí también estoy. En las profundidades también. En el mar quisieras adentrarte, allí también. ¿Dónde podrás huir de mi presencia? Pero de repente el hombre se siente mal y se aleja. Y dice, voy a continuar con mi vida. Le pido a Dios una pareja, no me la da, voy y la busco en el mundo. Voy y busco lo que quiero, porque parece que Dios no responde. No, Dios quiere darte exactamente lo que tú necesitas, pero tú estás obstinado en que tú necesitas algo más. Tú crees que necesitas algo diferente. Dios dice, predica mi palabra, pero dice, no, necesito un trabajo, sacar adelante la familia. Dice, predica mi palabra, yo me encargaré de eso. No, pero ¿cómo dejarle que Dios obre? ¿Cómo dejarle que se encargue de todo? Yo necesito estar en control de todo. Necesito tener seguridad. La Escritura dice, conviérteme y seré convertido. Solamente tú, Señor, puedes hacerlo. Pero viene desde el arrepentimiento, viene desde la humillación, viene de reconocer los errores, reconocer las faltas. Porque después que me aparté, después que cometí el error, después que fallé, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Porque era joven, inexperto, cargué las faltas de mi juventud. Dios nos habla, y Dios nos habla en todo tiempo. Hay personas que dicen, yo escuché la palabra cuando era un joven, me acerqué ya cuando
tenía mi familia. Dios me habló. Conocí a Dios en la escuelita dominical, luego me aparté. Estuve un tiempo sin Dios, pensé que podía vivir sin Dios, hasta que luego el Señor habló a mi corazón. Pero mientras que estás escuchando esta palabra, mientras que estás escuchando este mensaje, ¿qué pasa por tu mente? ¿Estás convertido? ¿Verdaderamente estás convertido? ¿Tu convicción es tan firme que nada te alejará de Dios? ¿Está tan firme, sellado en tu corazón el llamado, el amor de Dios, la salvación de Cristo, que nada te apartará? Ni espada, ni pestilencia, ni desnudez, nada. ¿Verdaderamente estás seguro? ¿Estás seguro si hoy te tuviese que tocar, así como aquellos mártires, entregar tu vida? Y no solamente la tuya, sino la de tu familia. ¿Estarías a la altura para poder hacerlo? ¿Sientes esa convicción en tu corazón? ¿Sientes ese fuego en tu corazón? ¿O hay dudas? Hay dudas si verdaderamente lo harías. Uno podrá decir, bueno, pero es humano pensar que sería así. Es humano pensar que quizás no pueda resistirlo, no pueda soportarlo. Es humano pensar que quizás no esté a la altura. Pero ¿qué sientes en tu espíritu? ¿Estás convertido a Dios? ¿Has clamado diciendo, Señor, conviérteme y seré convertido? Porque yo no puedo hacerlo. Porque ante la primera lucha, Señor, me alejo. Ante la primera lucha dejo de orar, dejo de buscar, dejo de leer. Ante las primeras dificultades ya no quiero venir a la iglesia. Me siento luchado, me lucho. Luchado. Cuando tú sientes que tienes opción, es un problema. Bueno, pero si aquí nadie me paga, esto no es un trabajo. Yo si quiero vengo y si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Sí, es así, perfecto. Pero para con Dios debes darte cuenta y decir, Señor, yo no tengo opción. ¿Por qué? Porque tú me llamaste. Yo no tengo opción, Señor, porque tú cambiaste mi vida, hablaste a mi corazón. Señor, tú pusiste cualidades en mí que no eran propias. Cuando yo estaba en el mundo, jamás pensé en cantar delante de la gente. Jamás pensé en hacerlo. Y no digo que lo hago bien, pero Dios me llevó a hacerlo. Jamás pensé hablar delante de las personas, pero el Señor me llevó a hacerlo. El Señor fue poniendo herramientas, un llamado en el corazón. El Señor fue poniendo pruebas, señales, sosteniendo la fe. Pero llega un punto en el cual tú no puedes decir, bueno, yo voy a ir si quiero. No. Yo no digo si quiero voy a venir a predicar la palabra. Yo tengo que venir. Yo tengo que hacerlo. Es lo que Dios me demanda. No hay opciones. Sí, quizás las hay. Pero tú entiendes que Dios te llamó a hacer una tarea. Dios te llamó a llevar la palabra. Dios te llamó a ti. Otro puede hacerlo. Otro puede tocar la guitarra. Otro puede ministrar. Otro puede hacerlo. Hay quien dice, bueno, pero yo soy solamente un congregante. Bueno, pero jamás faltes. Jamás dejes de acercarte a escuchar la palabra. Sigue escuchando, sigue buscando, sigue clamando. Si vas a ser un congregante durante toda tu vida, trata de ser un hombre fiel a Dios. Trata de ser una persona firme en su fe, con convicciones, con valores. Alguien que se mantenga firme, alguien que caiga piedra, llueva, truene, esté delante de la presencia de Dios clamando, diciendo, Señor, solamente tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iré? Aquel que tiene la convicción firme, que dice, yo voy a sostenerme, Señor, en tus caminos. Cuando tú piensas que un día no hará la diferencia, es cuando comienzas a debilitarte. Un día que no ores no hará la diferencia. Un día que no congregues no hará la diferencia. Un día que no busque a Dios no hará la diferencia. Y así empiezas con un día. Luego, bueno, son 2 días. 2 días, no es nada, 2 días. Pregúntale a aquellos que se apartaron de Dios cómo comenzaron. Comenzaron de a poquito,
Comenzaron confiándose. Comenzaron creyéndolas que se las sabían todas. Yo ya leí toda la Biblia, yo ya la tengo clara. ¿Sí? Hay una diferencia entre leer y vivir. Hay una diferencia entre leer y comprender. O pedirle a Dios que te enseñe. Efraín dijo: Señor, conviérteme y seré convertido. Señor, he sido golpeado como un animal indomable, pero aún así no pude cambiar. Yo estoy seguro que has recibido golpes y azotes y dificultades en tu vida, pero los golpes te hicieron cambiar. Quizás cambió tu estructura, eres más duro, pero eso no significa que estás convertido. Eso no significa que estás firme en la fe. ¿Por qué? Porque ante el primer alfiler que pinche el globo de tu fe, tú ya estás diciendo: bueno, quizás este lugar no sea para mí, quizás esta no sea mi tierra, este no sea el lugar de mi bendición, bueno, quizás Dios no tenga algo para mí, quizás Dios no me llamó a predicar la palabra. Entonces tú no estás firme, tu convicción no es firme. Por un momento eres un predicador a las naciones y el otro día dices: Señor, tú me llamas, verdaderamente existes, Dios. ¿Cómo puede haber ese cambio? Es que no estás convertido. ¿Estás convencido? ¿Sabes que Dios existe, es real? ¿Reconoces que la palabra de Dios es fiel? ¿Entiendes que has vivido experiencias en Dios y eso nadie puede quitártelo? Pero estar convencido a estar convertido hay una diferencia. El que está no se dejará caer por cualquier circunstancia, por cualquier dificultad que venga, por cualquier problema. Los problemas, las pruebas, las dificultades son parte de este camino. No tiene que ver con tu hermano, no tiene que ver con el pastor, tampoco tiene que ver con el líder. Es tu relación con Dios, es tu llamado, es lo que Dios quiere hacer en tu vida, es lo que Dios habló a tu corazón. No tiene que ver con lo que otros puedan pensar o puedan creer. Dios te llamó a ti. Y cuando Dios te llamó a ti, el que está a tu lado ahora no te conocía. Cuando Dios habló a tu corazón y estabas solo, quizás escuchando la radio, el que está a tu lado quizás ni siquiera pensaba en estar aquí. Dios te habló a ti, no te condicionó al hermano que está a tu lado. Dios habló a tu corazón, Dios sanó tu vida, Dios te dio una palabra. No te puso un condicionamiento del que estaba o el que vendría. Es tu fe. No le eches la culpa al otro. Tú estás donde tú luchaste para estar, quisiste estar, trabajaste para estar. Alguno podrá decir: bueno, pastor, entonces quiere decir que fue mi tenacidad, no fue Dios. No, Dios te da la oportunidad, pero está en ti tomarla, aprovecharla, servir a Dios de corazón, orar como dice esta palabra: Señor, conviérteme porque en mi mente un día quiero estar en la iglesia y el otro día ya no quiero venir más. Conviérteme, Señor, porque hoy te doy gracias porque tengo un trabajo y mañana lo pierdo y digo: Señor, ¿dónde estás? Conviérteme, Señor, porque una vez que sea convertido, que esté convertido a ti, ya no hay manera. Ya no hay vuelta atrás. El que está convertido ya no puede escapar. Ya no puede volverse atrás de su condición. Puede enfrentar cualquier lucha. Aún puede golpear la muerte a sus puertas, pero dirá: bueno, si Él me matare, en Él esperaré. No hay vuelta atrás. En diferentes momentos de la vida me han preguntado y me han dicho: pero ¿qué pasa si perdés la familia? ¿Qué pasa si perdés la casa? ¿Qué pasa si perdés esto o lo otro? ¿Qué piensas? ¿Que nunca lo pensé? Cuando mi hijo era un niño, un montón de veces pensaba y decía: Señor, si algún día me lo sacas, si algún día no lo tengo, Señor, dame la fuerza para entender, Señor, que hay un propósito y un plan detrás. No estaba ni enfermo, ni vivía dificultades, pero eran ideas. Ideas acerca de las dificultades que enfrentaban las personas. Y decir: Señor, dame la fuerza para si tengo que enfrentar eso, que nada me cambie.
Señor, ayúdame a comprender que todo lo que tengo es porque tú me lo has dado. Señor, si tengo hijos hoy es porque tú me has dado la bendición de poder criarlos, de poder cuidarlos. Señor, es un regalo que tú me has dado, no me pertenecen a mí. Es una bendición que tú pusiste en mis manos, Señor. Y en el momento que tú digas, Señor, que ya no lo tendré, Señor, será tu voluntad. Dolerá, obviamente. Será difícil, seguro. Será algo que quebrante el corazón. Sí. Hombres y mujeres lo han enfrentado. Hombres y mujeres sin Dios lo han superado. ¿Cuánto más? Aquel que conoce la gracia y la misericordia de Dios. Aquel que conoce que en Él tenemos esperanza. Dice la Escritura: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de Él, me he acordado de Él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por Él. Ciertamente tendré de Él misericordia, dice Jehová. El Señor dice: ¿acaso no eres tú mi hijo? ¿Acaso no eres tú mi niño? El pueblo de Efraín es para mí un hijo amado. Él es el hijo que más quiero. Aun cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de él. Mi corazón se conmueve y siento por él gran compasión. Aun cuando vives cosas terribles y tremendas, el Señor mira tu vida y dice: yo me compadezco de ti. Me duelo de ti, de los golpes. Me duelo de ti, de lo que tienes que pasar, de lo que tienes que sufrir. Me duele que estés en la misma condición que cuando llegaste. Me duele verte así. Me duele verte como estabas en aquel tiempo. Me duele verte volver atrás una y otra vez. Me duele verte que no puedes superarlo, que no puedes cambiar. Me duele verte que cada vez que te reprendo es un dolor al corazón de Dios, pero tengo que hacerlo porque tú eres mi hijo amado. Tengo que hacerlo porque yo veo en ti algo diferente. Cuando un padre reta a su hijo, cuando un padre le habla, cuando un padre le da un consejo, es porque dice: yo veo algo en ti. Yo veo cosas buenas en tu vida. Yo no quiero renunciar a que vas a terminar siendo un alcohólico, un drogadicto. Yo no quiero renunciar a que ese niño que crié, que aquel niño que veía y lo veía con esperanza, no llegará a ninguna parte. El Señor mira tu vida y dice: yo no voy a renunciar, yo no voy a dejarte, yo no voy a soltar tu mano, yo no voy a dejar que arruines tu vida. Aún en cuando te reprendo, aún cuando la palabra te es dura, aún cuando el camino te es difícil, dice el Señor: yo tengo compasión de ti, yo tengo misericordia de ti, yo tengo amor por tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Aún cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de ti. Aun cuando la palabra te es dura, dice el Señor, yo sé que lo es. Yo sé que es dura. Pero tienes que ser llevado al punto en el que diga: Señor, conviérteme y seré convertido. Señor, afírmame en ti. Señor, haz que nada me aparte de tu amor. No palabras, no solamente una emoción. A lo largo del camino he visto muchas personas ser llevados por la emoción. Sí, vamos a hacer, vamos a predicar. Sí, yo también quiero ser pastor, quiero ser evangelista, quiero llevar la palabra, quiero hacer esto y lo otro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que querían llevar el mensaje? ¿Dónde están aquellos que veían los pobres, los drogadictos? ¿Dónde están aquellos que veían el sufrimiento en las calles? ¿Dónde están hoy? Muchos de ellos ni siquiera se congregan. Muchos de ellos volvieron a su vieja vida. Muchos de ellos están devastados, totalmente arruinados. ¿Qué pasó? Fue una emoción. No estaban convertidos. Si tú le predicas o le hablas a alguien, y alguien que sea un colaborador, un líder,
¿Qué es lo que quieres en Dios? Ir a predicar la palabra, llevar el mensaje de fe, acercar la palabra a los pobres, llevar el mensaje a los necesitados, orar por los que están enfermos. Pídele a Dios que no sea una emoción. Años atrás le decía, Señor, cuando iba a orar, decía, Señor, hazme sentir el dolor, hazme sentir el sufrimiento, hazme sentir los que lloran, hazme sentir los que se drogan, hazme sentir, Señor, lo que siente una mujer al ver a su hijo en esa condición. Hazme sentir, Señor, aquello que no puedo sentir, porque Dios cambió tanto mi vida, que me alejó del dolor, me alejó de la tristeza, me alejó de la angustia totalmente, que llega un momento en que tú ya no vives eso, ni siquiera lo experimentas. Dios ha cambiado tanto tu vida que ni siquiera te acuerdas de nada de eso. Entonces tienes que decir, Señor, hazme sentirlo. ¿Por qué? Porque si no siento compasión por el pobre, entonces no haré nada para ayudarlo. Señor, si no siento compasión por el que se droga, no predicaré la palabra. Si no siento compasión por el enfermo, entonces no oraré por ellos. Señor, hazme sentirlo para que pueda llevar tu palabra. Hazme sentirlo, Señor. Conviérteme y seré convertido. Dile, Señor, conviérteme, 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 Señor, y seré convertido a ti, Señor. Conviérteme y predicaré tu palabra. Conviérteme, Señor, y nada me alejará, Señor, de tus caminos. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice esta palabra, yo, el Señor, lo afirmo. Yo tengo misericordia de ti. Tengo compasión por ti. Tengo amor por tu vida. Aun cuando parece que estoy lejos, dice el Señor, yo me acuerdo de ti. Pienso en ti y me conmuevo. Como quien ve a su hijo que sufre, me conmuevo. Y digo, tú das mucho más. Tú das para más de lo que estás haciendo. Tú das para más de la vida que estás llevando. Tú das para mucho más. Estás desperdiciando tu vida, varón. Estás desperdiciando tu vida. Vales mucho más que eso. Pero es necesario que seas convertido. Es necesario que busques a Dios. Es necesario que te afirmes a la palabra de Dios. Y hay momentos que cuando escuchamos palabras como estas, dices, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dile, Señor, conviérteme. Dile, Señor, cambia mi corazón. Convertirse es pasar de un estado a otro. Conviérteme, transfórmame en algo diferente. Quítame todas las ñañas que tengo en la cabeza. Quítame todo eso. Quítame todas las cosas que yo pienso. Quítame todas las ideas. Hay un ejemplo que se mostraba en algunas películas en la antigüedad, o algunos maestros que tomaban dos recipientes. Uno tenía una bebida oscura y otro una bebida clara. Agua gaseosa, y el agua comenzaba a derramarse sobre la gaseosa, pero se mezclaban y quedaba algo turbio. Era necesario tomar el vaso y tirar lo que había para poder ser llenado. Hay momentos donde necesitas sacar lo que hay en ti, sacar todas las cosas para poder ser lleno de Dios. Quita todos los conflictos que tienes, quita todos los pensamientos que tienes que no tienen que ver nada con Dios. Quita todas las cosas que te has creado, todas las formas. No, bueno, pero si yo sé que la palabra es media hora, más de media hora, la gente ya, su mente está embotada, se va para otro lado. No, la alabanza son 10 minutos. Hay personas que tienen toda una idea de las cosas. Quita lo que está en tu mente. Deja que el Señor pueda llenarte. Quita lo que está en tu corazón, que te es de tropiezo. Quita de tu corazón lo que te estorba, para que el Señor pueda llenar tu corazón, para que pueda trabajar en ti. Aquel que dice, yo conozco el camino, yo conocí la palabra hace 30 años. Bueno, ¿es un pecado estar siempre como un congregante? No. ¿Es un pecado ser portero toda la vida? No. Pero que sea lo que sea, donde estés, debes estar seguro que es a lo que Dios te llamó. Si es portero, gloria a Dios. Si es a congregarte, a buscar, a ser una persona que dé su ejemplo, su vida, que contribuya, que ayude a llevar la obra adelante.
que tenga valores, gloria a Dios. En lo que Dios te haya llamado, procura hacer lo que Dios te llamó a hacer. Porque si no, ahí serás un desperdicio. Dios te llamó a ser un predicador, un pastor, un evangelista, un misionero. Pero tú dices, yo quiero estar aquí, yo quiero escuchar, yo no quiero ser parte de la solución, o yo no quiero pasar lo que usted pasa, pastor, que a veces tiene que hablar o tiene que enfrentar conflictos. Yo no quiero eso. Yo quiero estar tranquilo. A mí me gusta escuchar la palabra, me gusta estudiar la Biblia, pero no quiero resolver problemas. La gente es complicada. Claro que lo es. Cuando le dije a Dios, Señor, yo no quiero ser pastor, es porque la gente es complicada. Y dije, Señor, yo no quiero lidiar con eso. No quiero tener que estar enfrentando con la falta de fe. Decía, Señor, yo quiero ser un evangelista porque yo quiero ir, orar por los milagros, que el milagro ocurra y me voy. Me quedo con el milagro, me quedo con la bendición, me quedo con la persona que recibió el milagro de Dios, con la que fue tocada, con la que fue libre. Me quedo con eso. Pero el pastor ve mucho más que eso. El pastor, luego de que ora por milagros y que ve que la persona es sanada, luego viene esa misma persona y dice, pastor, usted sabe, ¿no?, que Dios me sacó de esto. Usted sabe que Dios me sanó de cáncer. Sí. Bueno, pero estoy enojada con Dios porque Dios no me da un trabajo. ¿Pero cómo? Dios te sanó de cáncer, transformó tu familia. Y estás enojada por Dios porque no te da un trabajo. Un pastor enfrenta todo eso. Vive todas esas luchas en el corazón de la gente. Por eso pastorea, guía y lleva a lugares de delicados pastos. Lleva a lugares buenos, a lugares donde pueden ser alimentados, reconfortados, donde puedan encontrar la paz de su corazón. Pero hay una diferencia entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere hacer en ti. Yo dije, Señor, yo no quiero. Pero Dios dijo, eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que serás. Y Dios, para lo que Él te da herramientas. El Señor no te dejará sin tu provisión para que puedas hacerlo. No tengas temor. No tengas miedo de lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque Él te sacará bendición. Él te dará las herramientas. Él te dará las armas para que puedas luchar. Déjame decirte que yo estaba equivocado en aquellos días. Porque quizás ir, orar y hacer una campaña, hacer una cruzada es una bendición. Es algo maravilloso. Pero Dios nos ha dado el privilegio de pastorear a su pueblo, de guiar a hombres y mujeres. Hay personas que a veces me dicen, estoy a punto de quitarme la vida, estoy a punto de suicidarme, no encuentro esperanza. Y tú comienzas a predicarle la palabra de Dios. Dios te ha dado las llaves, Dios te ha dado las puertas, Dios te ha dado la bendición. Hay personas que están al borde de la muerte, pero la palabra de Dios tiene el poder para traerlos nuevamente a la vida, para salvar su corazón, para darle esperanza y vida nueva. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Hay un obrar que muchas veces no vemos, que no te imaginas. Hoy una persona me escribía de Venezuela y me decía, pastor, sabe que yo me convertí hace poco tiempo y quiero pedirle un consejo. Yo estoy por ir a la casa de unas personas con unos hermanos y estas personas me dijeron si podemos orar por nosotros. ¿De qué manera tengo que hacerlo? Personas que están creciendo en la fe, personas que están conociendo recién la palabra de Dios, pero que no tienen una guía. A kilómetros de distancia, miles de kilómetros. Yo le digo, mira, procura ir con sabiduría, ve con los hermanos, no le impongas manos a nadie, ora por ellos, ora por una bendición, haz que reciban a Cristo en su corazón. Guiando a personas que no son parte, quizás del ministerio, como tú lo eres aquí, pero lo son a la distancia. Lo son por medio de la fe, lo son por medio de la doctrina. Una mujer me decía, pastor, me están haciendo sanidad interior, me están haciendo liberación. Le digo, eso no es de Dios. Y comencé a hablarle de la palabra, a la distancia, en otros países, en otros lugares. Dios permitirá que la palabra de Dios comience a avanzar de una manera tremenda.
Dios comenzará a llegar aún a aquellos lugares que están hambrientos y sedientos de Dios, que quieren buscar la fe, que quieren abrazar la esperanza, pero sin embargo, quizás no tienen las herramientas. Tú tienes todo aquí. Tienes todas las herramientas necesarias y suficientes. Tienes todo. Solo tienes que ir a tomarlo. Hace un tiempo hablábamos con unos pastores y decíamos, aquí tenemos una mesa larga, extensa, llena de banquetes. Un banquete lleno de bocados deliciosos, manjares, de todo. Solo tienes que ir y decir, ¿qué voy a tomar hoy? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a aprender de la palabra hoy? ¿Qué me enseñará, Señor, hoy? Pero tienes que ir a tomarlo tú. Tú tienes que ir a buscar el conocimiento, la sabiduría. Tienes que decirle, Señor, conviérteme. Quita, Señor, todo eso que no tiene nada que ver con tu camino. Conviérteme y seré convertido. Yo no puedo. Yo soy rebelde. Conviérteme, Señor. Quiebra mi vida, mi corazón. Y haz tu voluntad en mí. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor, a aquel que quiera pedirle en esta noche, Señor, conviérteme. Cambia mi vida. Transforma, Señor, mi vida de ser un creyente, de ser, Señor, un simpatizante, de ser un congregante, a ser alguien que está convertido. Alguien que no tenga vuelta atrás. Señor, haz que yo no tenga vuelta atrás. Haz que no pueda regresarme, Señor. O muero en el camino por ti o no hay vuelta atrás. Llévame, Señor, a tu bendición. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, quizás en otros pueblos, en otras provincias, en otros países, donde quiera que estés escuchando esta palabra. El Señor está hablando a tu vida y a tu corazón. Abre las puertas de tu corazón y deja que el Señor pueda entrar. Aquel que quiera hacer esta oración, voy a invitarle a que pueda repetirla en voz audible. Esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Perdóname, Señor, todos mis pecados, todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, en esta noche te pido que me conviertas. Transforma mi vida y mi corazón. Señor, te doy gracias por la obra que hiciste en mí. Señor, por tu obra en la cruz, por morir por mí y por darme vida eterna. Señor, te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.